¿Alguna vez has sentido el peso de 1000 miradas sin que nadie te toque? Luz sí. Cada mañana, al cruzar el umbral del Instituto de Enseñanza Secundaria Ben-Yure, en la periferia bulliciosa y a veces hostil de Valencia, sentía ese peso invisible. Era nuevo para ella, este instituto, esta ciudad que olía a salitre y a promesas incumplidas. Se habían mudado hacía apenas un mes, sus padres persiguiendo el espejismo de un trabajo más estable para su padre, un mecánico senegalés con manos de oro y un español salpicado de acento wolof, y la esperanza de un futuro menos precario para su madre ecuatoriana, empleada de limpieza con la espalda resentida y una sonrisa que se resistía a borrarse. Luz, con sus 17 años recién cumplidos, cargaba con la mochila llena de libros y con ese nudo en el estómago que se había vuelto su compañero constante. Su piel, de un intenso color chocolate, contrastaba con el mármol desgastado de los pasillos y la palidez invernal de la mayoría de sus nuevos compañeros. Su cabello, una corona densa y rizada de ébano, era un universo en sí mismo, un desafío silencioso. Hoy lo llevaba recogido en 2 apretadas trenzas cosidas que su madre le había hecho con paciencia ancestral, pero aún así sentía cómo atraía las miradas, algunas curiosas, otras eran más difíciles de descifrar. Se escurrió hacia su taquilla, intentando pasar desapercibida, una tarea casi imposible cuando mides casi 1,70 m y tu presencia parece gritar diferente en un mar de susurros. Un recuerdo fugaz la asaltó, el patio de su antiguo colegio en Alcorcón, un niño rubio con ojos de hielo gritándole «¡Negra! ¡Vuelve a tu selva!». Tenía 8 años. El escozor de esa palabra aún persistía, como una cicatriz invisible. Sacudió la cabeza. No iba a empezar el día así. Valencia, ciudad de las artes y las ciencias, de las fallas, del mar Mediterráneo. Para ella, de momento, era solo un laberinto de calles desconocidas y un instituto donde se sentía como un espécimen raro. En la intimidad de su pequeña habitación, con las paredes adornadas con pósteres de bailarines de hip-hop y algún paisaje senegalés que su padre había conseguido, Luz se transformaba. La música era su refugio, el baile su lenguaje secreto. Allí, con los auriculares puestos, su cuerpo se movía con una fluidez y una fuerza que desmentían su timidez diurna. Cada paso, cada giro, era una palabra no dicha, una emoción liberada. Pero aquí, en el Ben-Yure, era solo la chica nueva, la chica negra. Capítulo 2. El rey del instituto tenía nombre y apellido, Borja Domínguez. 18 años, repetidor por gusto más que por necesidad, o eso decían los rumores. Rubio ceniza, ojos azules como el hielo y una sonrisa que no llegaba a esos ojos. Vestía con la calculada dejadez de quien sabe que el logo de su polo cuesta más que el presupuesto mensual de varias familias. Su pandilla, un séquito de 2 o 3 chicos que reían sus gracias antes de que terminara de hablar, y un par de chicas con idéntica ropa de marca y miradas altivas, era su corte. El primer encuentro de Luz con la órbita de Borja fue sutil, casi imperceptible para cualquiera que no estuviera acostumbrado a leer el aire. Pasó cerca de su grupo en el pasillo, camino de la clase de historia. Borja, apoyado teatralmente en la pared, ni siquiera la miró directamente. Soltó, con esa voz impostada de quien se sabe escuchado: «Cada año traen cosas más exóticas a este sitio. Parece un zoo». Las risas de su grupo fueron como pequeñas agujas. Luz apretó los puños dentro de los bolsillos de su sudadera y aceleró el paso, el corazón martilleándole en los oídos. Exótico. Zoo. Palabras que se clavaban. Sofía, una chica de su misma clase, de pelo castaño y ojos curiosos, formaba parte de ese círculo, aunque parecía menos entregada a la crueldad casual del líder. Sus miradas hacia Luz eran más de intriga que de desprecio, pero la presión del grupo era un corsé invisible. Hoy, en el patio, durante el recreo, llegó el incidente incitador. Luz estaba sentada sola en un banco apartado, intentando leer, cuando Borja y los suyos pasaron cerca. Él se detuvo. La miró de arriba abajo con una lentitud insultante. «Oye tú», la nueva, la llamó, su vozarrón atrayendo la atención de varios corrillos cercanos. Luz levantó la vista, el nudo en el estómago apretándose. «¿Te has perdido? Porque ese pelo parece un nido de pájaros. O mejor, ¿qué llevas ahí escondido? ¿Contrabando de África?». Las carcajadas explotaron, crudas, hirientes. Las mejillas de Luz ardieron. Sintió como todas las miradas del patio se centraban en ella, en su pelo, en su vergüenza. Bajó la cabeza, incapaz de articular palabra, y se levantó bruscamente, huyendo hacia la única seguridad que conocía en ese infierno, la puerta del baño de chicas.
Las risas la persiguieron como una jauría. Capítulo 3. Los días siguientes se convirtieron en una coreografía de evasión. Luz aprendió los horarios de Borja, las rutas que solía tomar por los pasillos, los lugares que frecuentaba en el patio. Se movía como una sombra, siempre alerta, siempre con el oído atento a esa vozarrón o a esas risas crueles que anunciaban su presencia. Pero Borja parecía disfrutar del juego del gato y el ratón. Cuando menos se lo esperaba, aparecía, con un nuevo comentario, una nueva burla. Conguito, ¿has visto mi lápiz? Seguro que en la oscuridad de tu mochila se camufla bien. ¿Qué tal, Sombra? ¿Hoy no te has duchado con lejía? Los apodos eran como pequeñas lapidaciones diarias. Morenita, dicho con un retintín que lo convertía en insulto. La africana, aunque ella siempre respondía, si se atrevía, que era tan española como él. El aislamiento comenzó a hacer mella. En clase, cuando los profesores pedían formar grupos, nadie la elegía. Se quedaba la última, esperando a que algún profesor la asignara a un grupo a regañadientes. Las comidas en la cafetería eran una tortura solitaria en una mesa apartada. Incluso sus notas, siempre decentes, empezaron a resentirse. La concentración era un lujo que no podía permitirse cuando su mente estaba constantemente en guardia. En casa la procesión iba por dentro. Sus padres, sumidos en sus propias batallas por la supervivencia económica, notaban su tristeza, su irritabilidad creciente, pero Luz no sabía cómo explicarles la magnitud de esa hostilidad sutil y constante. ¿Cómo poner en palabras la pesadez de esas miradas, el veneno escondido en una broma? Decir, me llaman negra. Sonaba casi infantil, pero el impacto era devastador. Temía preocuparles, añadir una carga más a sus ya cansadas espaldas. Así que sonreía, decía que todo iba bien, que solo estaba un poco cansada. Y luego en su cuarto se desmoronaba. El único alivio seguía siendo el baile. Ponía la música a todo volumen en sus auriculares, hip hop, afrobeats, dancehall, y dejaba que su cuerpo hablara. Cada movimiento era un grito ahogado, una lágrima no derramada. Bailaba con una furia y una pasión que la sorprendían a sí misma. En esos momentos no era la chica nueva ni la chica negra. Era solo luz, era fuego. Era libre. Capítulo 4. El profesor de literatura, David Soler, era diferente. Joven, con gafas de pasta y un entusiasmo por los libros que resultaba contagioso para algunos y desconcertante para otros. Tenía esa extraña habilidad de ver más allá de las apariencias. En sus clases, Luz se sentía, por momentos, casi normal. Un día, mientras discutían un poema de Miguel Hernández sobre la injusticia y la resistencia, Luz, casi sin querer, hizo un comentario sobre la dualidad del lenguaje, cómo las mismas palabras pueden herir o sanar dependiendo de la intención. Fue una observación breve, casi un susurro, pero David la escuchó. «Exacto, Luz», dijo, mirándola con genuino interés, «una perspectiva muy aguda. ¿Te gustaría profundizar en eso para la próxima redacción?» Por un instante, Luz sintió un calor que no era de vergüenza, era reconocimiento. Asintió tímidamente. David empezó a prestarle más atención. Notó su inteligencia, la profundidad de sus escasas intervenciones y también esa tristeza opaca que a veces ensombrecía sus ojos oscuros. Veía cómo se encogía cuando Borja o alguno de los suyos hacía algún comentario gracioso en clase. Un día, al terminar la hora, la llamó discretamente. «Luz, he estado leyendo tus redacciones. Tienes una sensibilidad especial, una voz propia. No dejes que nada ni nadie la apague, ¿de acuerdo?» Le ofreció una sonrisa amable y le recomendó un par de libros de autores afroespañoles. Luz salió de clase con el corazón un poco más ligero y los libros apretados contra el pecho como un tesoro. Mientras tanto, Sofía, la chica del grupo de Borja, seguía observando. Había presenciado varias de las bromas de Borja. Al principio se había reído por inercia, por no desentonar, pero algo en la mirada herida de Luz, en su silencio digno, empezó a incomodarla. Un día, en la biblioteca, Luz estaba buscando uno de los libros que David le había recomendado. Sofía estaba cerca, fingiendo estudiar. Vio cómo Luz, al no alcanzar un estante alto, suspiraba con frustración. Sin pensarlo demasiado, Sofía se levantó, cogió el libro y se lo tendió. «Toma», dijo casi en un murmullo. Luz la miró, sorprendida. «¿Es este el que buscabas?» Luz asintió, incapaz de hablar. «De nada», dijo Sofía, y volvió rápidamente a su sitio, las mejillas arreboladas. Fue un gesto mínimo, casi insignificante, pero para Luz fue como un pequeño faro en la oscuridad. Alguien la había visto. Alguien, quizás, no era como los demás. Capítulo 5. El ciberacoso fue el siguiente nivel.
Una tarde, mientras revisaba sus redes sociales, una cuenta privada que apenas usaba, descubrió un perfil falso con una foto suya, una que le habían hecho sin permiso en el patio, visiblemente desmejorada. El perfil estaba lleno de comentarios crueles, memes ofensivos sobre su color de piel, su pelo, su origen. Las palabras eran anónimas, pero el estilo, la saña, tenían la firma inconfundible de Borja y su séquito. Sintió un frío helado recorrerle la espalda. Esto era diferente. Esto no era solo el patio del instituto. Esto era una invasión a su espacio personal, una humillación pública y anónima. Las lágrimas esta vez no pudieron ser contenidas. Lloró con rabia, con impotencia, con una sensación de asco profundo. Se sintió sucia, expuesta, vulnerable de una manera nueva y aterradora. Sus padres la encontraron así, hecha un ovillo en su cama, el móvil tirado en el suelo. Esta vez no pudo ocultarlo. Entre sollozos les contó todo, los apodos, las burlas, el aislamiento y ahora el perfil falso. La reacción de sus padres fue una mezcla de furia contenida y un dolor inmenso. Su padre, normalmente un hombre de pocas palabras, apretaba los puños con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Su madre la abrazó, meciéndola como cuando era pequeña, susurrando palabras de consuelo en una mezcla de español y quechua. «Esto no se va a quedar así, mi amor», dijo su padre con voz grave. «Mañana mismo vamos al instituto». Luz sintió una oleada de pánico. «No, papá, por favor, será peor. Borja, su familia tiene dinero, influencias». «¿Y nosotros no tenemos dignidad, hija?», replicó su madre con una fiereza inesperada en sus ojos cansados. «Ya está bien de agachar la cabeza». Al día siguiente acompañaron a Luz al instituto. La reunión con la tutora de Luz, doña Amparo, una mujer cercana a la jubilación y visiblemente superada por la situación, fue un desastre. Doña Amparo escuchó con una expresión de vaga preocupación, minimizando los hechos. «Son cosas de críos, ya sabéis cómo son a estas edades. Borja es un poco trasto, pero no creo que lo haga con mala intención. Luz, cariño, quizás deberías intentar integrarte más, no tomarte las cosas tan a pecho. Lo del perfil falso es muy difícil de probar quién ha sido». Luz y sus padres salieron del despacho con una sensación de profunda frustración. El sistema que debía protegerla le estaba dando la espalda, culpabilizándola sutilmente. La frase «cosas de críos» resonaba en la cabeza de Luz como un insulto más. Lo que ella estaba viviendo no era una chiquillada, era odio. Capítulo 6. La no intervención de la tutora pareció envalentonar a Borja. El acoso no cesó, si acaso se volvió más sofisticado, más difícil de señalar. Ya no eran tanto los insultos directos en público, sino el vacío constante, las risitas ahogadas cuando ella pasaba, los objetos que accidentalmente caían cerca de ella, el sabotaje sutil en los trabajos de clase. El perfil falso desapareció tan misteriosamente como había aparecido, pero el daño estaba hecho. Luz vivía en un estado de alerta permanente, como un animal acosado. Pero algo había empezado a cambiar dentro de ella. La rabia, la impotencia, la conversación con sus padres, el pequeño gesto de Sofía, las palabras de ánimo del profesor David, todo ello había sembrado una semilla de resistencia. Pasaba horas en la biblioteca, no solo leyendo los libros que le recomendaba David, sino también investigando por su cuenta. Leía sobre el racismo, sobre el acoso escolar, sobre los derechos de los estudiantes. Descubrió historias de otras personas que habían pasado por lo mismo, personas que habían luchado y habían encontrado su voz. No estaba sola, aunque a veces se sintiera así. El baile se convirtió en su principal herramienta de lucha. Cada tarde, después de clase, se encerraba en su habitación o, cuando podía, iba a un pequeño centro cívico del barrio que tenía una sala con espejos y dejaba que su cuerpo contara su historia. Sus movimientos se volvieron más angulosos, más desafiantes. Bailaba la rabia, la frustración, pero también la esperanza incipiente, la fuerza que no sabía que tenía. Un día, el profesor David anunció un evento cultural en el instituto para final de trimestre, una muestra de talentos. Animó a los alumnos a participar con música, teatro, poesía, baile, lo que quisieran. La idea se instaló en la mente de Luz como una pequeña llama. Y sí, era aterrador, exponerse así, delante de todos, delante de Borja, pero también era la posibilidad de hablar sin palabras, de contar su verdad de la única manera que sentía que podía hacerlo con toda su alma. Capítulo 7. La decisión no fue fácil. Noches en vela, el estómago encogido, el miedo luchando contra una necesidad imperiosa de hacer algo, de romper el silencio. Habló con sus padres.
Su madre al principio tuvo miedo por ella. ¿Estás segura, mi Luz? ¿No te expondrás más? Pero su padre, con una mirada orgullosa, dijo, si es lo que tu corazón te pide, hazlo. Estaremos allí para ti. También se atrevió a hablar, con mucha timidez, con el profesor David. No le contó todos los detalles del acoso, pero sí le habló de su pasión por el baile y de la idea de presentarse a la muestra de talentos. David la escuchó con atención, sin juzgar, sin presionar. Creo que es una idea maravillosa, Luz, le dijo. El arte es una forma muy poderosa de comunicación. Sea lo que sea que quieras expresar, hazlo con el corazón, y recuerda que no estás sola en esto. Sus palabras le dieron el empujón final que necesitaba. Se inscribió y empezó a trabajar en su coreografía. No era solo una secuencia de pasos, era su historia. Era el peso de las miradas, la agresión de las palabras, la soledad, la rabia y finalmente la búsqueda de la luz, de la liberación. La música que eligió era una mezcla intensa de percusión africana, hip hop crudo y una melodía melancólica de violonchelo. Mientras tanto, en los pasillos algo se movía. Sofía, después del encuentro en la biblioteca, había empezado a observar a Luz con otros ojos. Veía su lucha silenciosa, su dignidad, y veía la crueldad de Borja con una claridad nueva y desagradable. Un día, durante una de las bromas de Borja en el comedor, cuando Luz se levantó para irse, Sofía, casi sin pensarlo, dijo en voz alta, «Déjala en paz, Borja. Ya está bien, ¿no?» El silencio que siguió fue denso. Borja la miró con incredulidad, luego con desprecio. «Vaya, vaya, parece que tenemos una nueva defensora de las causas perdidas». Sofía se encogió de hombros, pero no retiró la mirada. Fue un pequeño acto de valentía, pero significativo. Otros en la mesa bajaron la vista, incómodos. La armadura de Borja empezaba a mostrar alguna grieta. Luz no supo de este incidente hasta más tarde, pero sintió un cambio sutil en la actitud de Sofía. Un día se cruzaron en el pasillo y Sofía le sonrió, una sonrisa genuina. Luz se la devolvió, con timidez. Quizás, solo quizás, no todos los puentes estaban rotos. Capítulo 8. El día de la muestra de talentos llegó con un cielo gris plomizo sobre Valencia, como si el tiempo quisiera reflejar la tormenta interna de Luz. El salón de actos del instituto estaba abarrotado. Alumnos, profesores, algunos padres. Luz, en la penumbra de los camerinos improvisados detrás del escenario, sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. Llevaba unos sencillos leggings negros y una camiseta blanca. Su cabello, por primera vez en mucho tiempo, lo llevaba completamente suelto, una nube oscura y orgullosa que enmarcaba su rostro tenso. Vio a sus padres sentados en las primeras filas, sus rostros una mezcla de nerviosismo y orgullo. Vio al profesor David, que le dedicó un gesto de ánimo. Y vio a Borja y su grupo, sentados en el medio, con esas sonrisas burlonas que tanto daño le habían hecho. Quiso dar media vuelta y huir, pero entonces recordó por qué estaba allí, por ella, por todas las veces que había callado. Cuando la llamaron al escenario, el silencio se hizo casi total, seguido de algunos murmullos. Era la chica nueva, la rara. Luz caminó hasta el centro del escenario, las piernas temblándole ligeramente. Las luces la cegaron por un instante. Respiró hondo. Y entonces sonó la música. Lo que siguió no fue solo un baile, fue una catarsis. Su cuerpo se movió con una precisión y una emoción que dejaron al público sin aliento. Cada gesto contaba una historia. El encogimiento inicial, el miedo, la forma en que sus manos parecían apartar palabras invisibles. Luego, la rabia contenida, expresada en movimientos angulosos, en pisotones que resonaban en el escenario. Había momentos de una belleza desoladora, cuando su cuerpo parecía quebrarse bajo un peso invisible. Y luego, gradualmente la transformación. La espalda que se erguía, la mirada que se elevaba, los brazos que se abrían como alas. El final fue una explosión de energía, un grito silencioso de autoafirmación, terminando con Luz de pie, el pecho agitado, la mirada fija en el público, desafiante y vulnerable al mismo tiempo. Cuando la música terminó, hubo un instante de silencio absoluto, un silencio cargado, denso. Y luego alguien empezó a aplaudir. Fue el profesor David. Pronto se unieron los padres de Luz. Y luego, tímidamente al principio, y después con más fuerza, otros aplausos empezaron a brotar por todo el salón. Incluso algunos del grupo de Borja parecían desconcertados, impresionados a su pesar. Borja no aplaudía. Su rostro era una máscara de incredulidad y furia contenida. Capítulo 9. El impacto del baile de Luz fue inmediato y profundo. No había dicho una sola palabra, pero su mensaje había resonado con una fuerza inesperada.
En los días siguientes, el ambiente en el instituto cambió sutilmente. Las miradas seguían allí, pero ahora muchas eran de curiosidad renovada, incluso de admiración. Algunos compañeros que antes la ignoraban, ahora le dirigían un tímido hola. Borja, sin embargo, estaba furioso. Se sentía expuesto, ridiculizado sin que nadie hubiera pronunciado su nombre. Intentó redoblar sus burlas, pero algo había cambiado. Sus bromas ya no encontraban el mismo eco. Cuando soltó un comentario despectivo sobre el baile de Luz, parecía un mono con epilepsia, no hubo risas, solo un silencio incómodo. Sofía, esta vez con más firmeza, le dijo, «Eso no tiene gracia, Borja». Lo que hizo fue increíble. Otros asintieron. Por primera vez, Borja se encontró sin el apoyo incondicional de su séquito. Animada por el impacto de su actuación y por el apoyo creciente, Luz, con la ayuda del profesor David, decidió dar un paso más. Juntos redactaron una carta detallada dirigida a la dirección del instituto. En ella, Luz narraba con calma, pero con firmeza, los incidentes de acoso que había sufrido, mencionando explícitamente a Borja y aportando fechas y descripciones concretas de los comentarios y acciones. No pedía venganza, sino justicia y medidas para que aquello no volviera a sucederle a nadie más. El profesor David adjuntó una nota propia, corroborando sus observaciones sobre el comportamiento de Borja y el impacto en Luz, y solicitando una intervención formal. La entrega de la carta fue un momento de gran tensión. La directora, una mujer de aspecto severo, pero que escuchó con atención, prometió investigar el asunto a fondo. Los días que siguieron fueron de una espera ansiosa. Capítulo 10. La investigación se llevó a cabo con más celeridad de la que Luz esperaba. La directora y el jefe de estudios hablaron con varios alumnos, incluyendo a Sofía, que confirmó, aunque con nerviosismo, algunos de los incidentes. Otros, que habían sido testigos silenciosos, también aportaron información. El propio Borja fue llamado a declarar. Intentó negarlo todo, hacerse la víctima, decir que Luz era demasiado sensible y que solo eran bromas. Pero las evidencias y los testimonios empezaban a acumularse en su contra. La influencia de su familia, que en el pasado podría haber silenciado un asunto así, esta vez no fue suficiente. Quizás el impacto público del baile de Luz, o la firmeza del profesor David, o simplemente que la directora decidió que ya era suficiente, jugaron un papel. Un par de semanas después, la resolución llegó. Borja fue sancionado con una expulsión temporal de 15 días y la obligación de asistir a unas charlas sobre el respeto y la diversidad. Además, se le advirtió que cualquier incidente futuro tendría consecuencias mucho más graves. No era la expulsión definitiva que algunos podrían haber deseado, pero era una sanción clara y pública. Su aura de intocable se había roto. Para Luz, la noticia fue una mezcla de alivio y una extraña sensación de vacío. No sentía alegría por el castigo de Borja, sino una especie de justicia reparadora. Lo más importante era que se la había escuchado, que su sufrimiento había sido validado. El instituto, por su parte, no se quedó solo en la sanción. Impulsados por el profesor David y con el apoyo de la dirección, se organizaron una serie de talleres y charlas sobre el acoso escolar, el racismo y la importancia de la empatía. Se creó un nuevo protocolo de actuación más claro para estos casos. No era una revolución, pero eran pasos, pequeños pero significativos, en la dirección correcta. Capítulo 11. Los meses que siguieron hasta final de curso fueron diferentes para Luz. El acoso directo de Borja cesó. Cuando volvió de su expulsión, era un Borja más retraído, menos arrogante, aunque seguía destilando resentimiento con la mirada. Su grupo se había fragmentado. Algunos seguían siéndole fieles, pero otros habían tomado distancia. Luz ya no se sentía invisible, o al menos no de la misma manera. Seguía siendo diferente, pero ahora su diferencia también estaba asociada a la valentía, al talento, a la chica que se había atrevido a alzar la voz a través del arte. Sofía se convirtió en una amiga constante. Se sentaban juntas en clase, compartían confidencias en el recreo, descubrieron que tenían más en común de lo que pensaban. Otros compañeros también se acercaron con curiosidad y respeto. El profesor David siguió siendo un mentor y un apoyo. Animó a Luz a seguir escribiendo, a seguir bailando, a seguir explorando su voz. Las clases de literatura se convirtieron en su espacio favorito, un lugar donde las palabras y las ideas le ofrecían nuevas perspectivas sobre el mundo y sobre sí misma. Claro que no todo era perfecto.
Aún había días difíciles, miradas incómodas, comentarios desafortunados por parte de otros alumnos que no habían entendido nada. El racismo no desaparecía por arte de magia. Pero Luz ya no era la misma. Había encontrado una fuerza interior que desconocía. Había aprendido que el silencio puede ser tan hiriente como las palabras y que alzar la voz, de la forma que sea, es un acto de autoafirmación poderoso. El baile seguía siendo su refugio y su arma. Se unió a un grupo de danza urbana en un centro cívico de su barrio, un crisol de culturas y estilos donde su energía y su pasión encontraron un eco. Allí, entre otros jóvenes que también usaban el movimiento para contar sus historias, se sintió verdaderamente en casa. Capítulo 12. El último día de curso, el instituto organizó una pequeña fiesta de despedida en el patio. Hacía un sol radiante, un sol valenciano que invitaba a la alegría.